El hombre de la montaña encontró a una viuda alimentando a sus ancianos padres. Lo que hizo después cambió su vida para siempre. La nieve se sentía como la tierra exhalaba, suave y interminable, envolviendo el valle en un blanco silencio que se tragó todo sonido, excepto el lento y cansado crujido de la leña. Dentro de una pequeña cabaña el humo se elevaba débilmente, por la chimenea, retorciéndose contra el cielo gris de la mañana. El anciano se sentó cerca de la estufa. Sus dedos temblaban mientras extendió la mano hacia el calor. Su esposa yacía sobre un policía junto a la pared, frágil pero sonriendo débilmente a la joven inclinada sobre una olla de sopa. La viuda se movió silenciosamente como si tuviera miedo de perturbar el silencio. Cada movimiento era cuidadoso, reverente, revolviendo el caldo, saboreando, añadiéndole una pizca de sal. Ella podía permitírselo. Sus mejillas estaban rojas, del frío. Sus manos se agrietaron por largas caminatas por kilómetros helados. Ella lleva una semana viniendo y la deja propia casa pobre al amanecer para llevar comida a estas dos viejas almas que tenía la ciudad olvidados. Eran los padres de un hombre del que solo había oído hablar. La montaña hombre que vivía en la cima. Se decía que era áspero como una corteza. Silencioso como una tormenta antes se rompe. Nadie lo había visto en semanas. Estaba afuera talando árboles en zonas altas. Madera, venta de pieles, lucha contra la nieve para dinero. Sus padres se habían quedado atrás, demasiado orgulloso para pedir ayuda. La viuda tenía. Los encontré una mañana cuando el humo falló, para salir de su chimenea. Ella empujó abre la puerta, casi esperando encontrar muerte. En cambio, los encontró temblando juntos, hambrientos pero vivos, todavía tomados de la mano como lo habían hecho durante 50 años. Desde ese día ella vino diariamente. Ella habló poco. Su propia historia era conocida, al viento más que a la gente. A marido enterrado la primavera pasada, una granja desaparecida de escarcha, un corazón que había aprendido el silencio como defensa. La gente del pueblo la enfrentó, pero la compasión era tan vacía como la colecta de la iglesia llegará el lunes. Así que había aprendido a moverse como la nieve, tranquilo, suave, sin previo aviso. Y en silencio, dio lo que pudo. Un frasco de sopa, una hogaza de pan grueso, su propia guantes si veía la mano del anciano temblando. La madre a menudo intentaba agradecer ella. La viuda se limitó a sonreír, rozándoselo. Lejos. «Come primero», susurraba ella, su voz pequeña pero firme. «La montaña puede agradecerme después». Esa mañana el cielo estaba cargado con otra tormenta. El viento afuera empezó a zumbar contra las paredes. La viuda sirvió lo último de su sopa. En 3 cuencos. El vapor empaña sus pestañas mientras le entregaba uno al padre, otro a la madre, y se sentó en un taburete bajo con su propia intacta. Su hambre se había vuelto sin importancia. Había una extraña plenitud al ver a otros alimentados. El viejo. La mujer habló entre sorbos lentos. «Tú me recuerdas a alguien de cuando yo era joven». Sus palabras vinieron como hilos de una colcha deshilachada. Era alto, tranquilo, como nuestro hijo. «Te habría gustado». La viuda sonrió levemente. «Tal vez yo...» «Lo tengo», dijo ella aunque le dolía el corazón. El nombre de su difunto marido revoloteaba dentro de ella como un pájaro frío. Al mediodía, la tormenta empezó a arreciar. La nieve apretaba contra las ventanas y una luz atenuada. La viuda estaba de pie abrochándose el chal. «Voy a buscar algo de leña desde afuera. Antes de irme», dijo. Pero el anciano negó con la cabeza. «Te congelarás, niña», dijo un rato más. Ella dudó mirando la mancha blanca. Ella tenía que regresar antes del anochecer. Antes de su pequeño, el hogar perdió el poco calor que tenía. Pero ella no podía dejarlo sin lo suficiente que duraría toda la noche. Ella abrió la puerta, dio un paso hacia el viento, y el momento desapareció de su vista. Su figura tragada por la nieve. Afuera en el tormenta su aliento salía como humo. El mundo se había convertido en un silencio blanco. Cada tronco que levantaba se sentía como una confesión. Pesada, necesaria, invisible. Ella apiló la leña al lado de la puerta, sus faldas empapadas, sus botas rígidas por el hielo. Cuando ella dio un paso atrás, por dentro, le castañeteaban los dientes. La madre presionó una manta alrededor de sus hombros, susurrando bendiciones que apenas podía escuchar. Se quedó hasta el anochecer, esperando.
El viento amainó. Cuando no lo hizo, ella finalmente recogió sus cosas, prometiendo para volver mañana. La pareja de ancianos la vieron irse con los ojos llenos de algo así como la oración. El camino de regreso a su cabaña casi había desaparecido debajo de la nieve. Caminaba de memoria, cada paso un acto de fe. Sobre ella, las montañas se alzaban como gigantes dormidos. En algún lugar, más allá de esas crestas, el hijo que ella tuvo nunca lo conocí, pero se dirigía a casa. Miles. A lo lejos, el hombre de la montaña cabalgó a través de la tormenta. Su caballo se esforzaba bajo el peso de la madera y los suministros congelados. Su pelaje estaba cubierto de escarcha, su barba rígido por el hielo. Se había ido hacía semanas, esperando regresar con sus padres y un fuego cálido. Pero a medida que descendía Cresta, vio una fina columna de humo que se elevaba desde su chimenea. Frunció el ceño. No había nadie. Se suponía que debía estar allí. Sus padres estaban demasiado débil para mantener un fuego tan constante. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Él instó a su caballo a ir más rápido. El valle extendido ante él, blanco y tranquilo excepto por esa tenue estela de humo. Él desmontó cerca de la cabaña, sus botas hundiéndose profundamente en la nieve. Desde adentro escuchó voces suaves, desconocidas, un leve sonido de risa. Risa en su casa. Empujó la puerta sin decir nada, palabra. El aire cálido tocó su rostro congelado, llevando el aroma de sopa y madera a fumar. Sus padres levantaron la vista, sorprendidos. Pero vivo. Entre ellos, de pie cerca a la estufa, era una mujer que nunca había visto antes. Se giró con los ojos muy abiertos, un cuenco todavía en sus manos. Por un instante, la habitación se congeló. El viento aullaba a través de la puerta abierta, esparciendo nieve por el piso. La miró fijamente, alto y de hombros anchos. Su sombra llenaba el espacio como una nube de tormenta. «¿Quién eres?», dijo, las palabras en voz baja, medio entrecortadas. La viuda abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Llegó. La anciana madre luchó por llegar. Pies, su frágil mano levantada. «Hijo», dijo, susurró. «Esta mujer nos salvó. Tú dale las gracias antes de regañarla, pero el orgullo arde más rápido que la vergüenza». Él dejó a sus padres indefensos, y ahora él encontró a un extraño en su casa haciendo lo que debería haberlo hecho. Su culpa se retorció. En ira. «No tenías derecho», dijo, alzando la voz. «Esta es mi casa», dijo. La viuda se estremeció, agarrándose el chal. «Yo solo pretendía ayudar», dijo en voz baja. «Tenían hambre». Su padre tosió, un sonido áspero en silencio, y estaríamos muertos sin ella. Pero el hombre no pudo oírlo todavía. La nieve, la culpa, la miedo, todo se revolvió junto. «¿Tú? Debería haber ido al pueblo, no aquí», dijo. Su tono se quebró como el de un hombre congelado rama. Los ojos de la viuda brillaron. Ella asintió una vez, sin palabras. La anciana madre intentó detenerla, pero ella se escabulló, apretándose más el chal hombros. Ella entró en la tormenta de nuevo, su figura pequeña contra el blanco. El hombre la vio desaparecer. La puerta se cerró tras ella con un suspiro. El anciano padre habló primero. «Tonto», dijo, murmuró con voz temblorosa. «Nos mantuvo vivo». El hombre de la montaña no respondió. Se acercó a la estufa y se quedó mirando fijamente. Olla medio vacía. El calor que debería he sentido como el consuelo solo profundizaba su vergüenza. Sus manos, ásperas y agrietadas, tembló mientras dejaba sus guantes. Mi madre lloraba suavemente junto al fuego. Afuera, la nieve cayó más fuerte, borrándola. Huellas. Se sentó toda la noche, sus pensamientos dando vueltas como lobos. La habitación estaba demasiado silenciosa ahora. Todavía podía escuchar su voz en el aire, suave, cuidadoso, amable. Tenía el tono de alguien acostumbrada a dar más de lo que ella jamás recibido. Recordó la forma ella bajó la mirada cuando él habló. No por miedo, sino por cansancio. La voz de mi madre se escuchó en la penumbra. «Cabaña. Me recordó a tu esposa antes de morir», murmuró. «Amable, firme. La ahuyentaste.
de la misma manera que persigue tu propia paz. Se giró hacia el fuego, pero no ofrecía calor. Las llamas habían devorado lo último de la tronco que trajo. Afuera, la tormenta seguía su promesa, tragándose el mundo en blanco. Pasaron las horas. Se levantó, abrió la puerta y se quedó mirando la nieve que se arremolinaba. Las montañas permanecieron quietas, solemnes, testigos de su arrepentimiento. En algún lugar en esa fría extensión, una mujer caminaba sola. Su chal no era rival para la noche. Él susurró al viento, aunque nadie podía oír. Los alimentaste cuando yo no estaba. Aquí. La tormenta se tragó sus palabras. Él cerró la puerta reclinando la espalda contra ella, y el silencio presionó contra su pecho hasta que no pudo respirar. Vio su rostro en el fuego. El resplandor, la dulzura, el coraje tranquilo, la vergüenza lo recorrió como si se deshiela. Hielo lento y doloroso. Al amanecer, el mundo exterior se había vuelto plateado. La tormenta había pasado, dejando la tierra en blanco y limpio, como si estuviera listo para comenzar de nuevo. El hombre de la montaña se puso de pie y tiró de él, su abrigo, y se estiró hacia la silla de montar, colgado junto a la puerta. Sus padres agitados, con los ojos pesados por el sueño y preocúpate. ¿A dónde vas? Su madre preguntó suavemente. Miró hacia la ventana donde la nieve aún caía perezosamente copos. Para encontrar a la mujer que trajo retrocedan el fuego, dijo. El caballo resopló afuera, impaciente por el frío. Entró en el luto blanco, su aliento empañando el aire, y para él por primera vez en años había algo como propósito en su paso. La cabaña detrás de él brillaba débilmente con vida. De nuevo. Más adelante, en algún lugar más allá de los árboles. Y la nieve a la deriva esperaba a la mujer que él se había alejado. El sol se estrelló sobre el cresta, pálida y temblorosa. Subió su caballo y cabalgó hacia el valle, sin seguir ningún rastro. Solo el recuerdo de su bondad y la debilidad promesa de perdón escondida debajo, la nieve que caía. El valle había cambiado. Por la mañana, la tormenta había pasado, pero su silencio permaneció. Un silencio tan profundo parecía contener la respiración mientras el hombre de la montaña cabalgó a través de él. El mundo estaba lavado, pálido e intacto. Su caballo caminaba penosamente por la nieve, aliento humeante, cascos amortiguados por el suavidad. No siguió ningún rastro claro, solo un sentimiento que lo impulsó hacia adelante. El tipo que no viene de la razón, pero del recuerdo del corazón de lo que debe. La encontró cerca de un arroyo congelado, arrodillada en la nieve con su chal apretada, su cesta volcada a su lado. Se había caído una vez, tal vez 2 veces, pero aún así intentó ponerse de pie, agarrando unos cuantos palos de leña, mientras si el acto solo pudiera demostrar su valor. El viento la azotaba en la cara. Cuando ella vio él, se quedó paralizado, casi esperando enojo. Pero el hombre que se apeó delante de ella no fue él quien la ahuyentó. Su rostro, antes duro como una piedra, había suavizado. La vergüenza y algo más profundo habían derritido la escarcha que llevaba dentro. Se fue. Su abrigo y se lo envolvió hombros sin decir palabra. Por primera vez tiempo desde que lo conoció, sus manos temblaban, no de frío, sino de arrepentimiento. Ella susurró apenas audible que ella no había tenido intención de sobrepasar los límites. Él negó con la cabeza. Hiciste lo que debía. Lo has hecho, dijo en voz baja. Ya lo viste, lo que no quería ver. Las palabras colgaban entre ellos como una frágil tregua. Ella miró hacia abajo y los copos de nieve se acumulaban. Sus pestañas. Solo quería que, en vivo, dijo ella. Y te aseguraste de eso, respondió. Incluso cuando fallé. Ah, hizo una pausa y miró su rostro agrietado. Manos, déjame llevarte a casa, levantó. La subió al caballo manteniéndola firme, mientras cabalgaban de regreso a la cabaña. El viaje fue lento, lleno del sonido de la respiración de los caballos y el tenue arroyo de cuero de silla de montar. El aire olía a pino y hierro frío. En algún lugar a lo lejos, un halcón gritó, una sola nota en la quietud. Cuando llegaron a la cabaña, los padres ancianos llegaron a la puerta. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas al oír esto. La vista de la mujer. Ella extendió la mano hacia su mano y la presionó contra su pecho. El anciano sonrió a través de su tos.
murmurando que los ángeles deben perder. A veces se abren caminos solo para encontrar el casa correcta. El hombre de la montaña la ayudó. En el interior, avivando el fuego más alto que antes. El calor llenó el pequeño espacio, ahuyentando el frío que me había perseguido la habitación durante días. Habló en voz baja, como aunque temía que su voz pudiera romper el pieza que llevaba consigo. No tengo que quedarme mucho tiempo, dijo. Pero no salir a caminar por la nieve otra vez. No mientras tengo aliento para detenerlo. Ella se sentó cerca. El fuego, su chal humeando débilmente. Por primera vez en años ella dejó ella misma siente el calor sin culpa. Sus padres observaban desde la cama. Sus manos arrugadas se unieron, susurrando. Bendiciones. La joven pareja fingió no escuchar. Más tarde, cuando los demás dormían, el hombre se sentó cerca de ella junto al fuego. Las llamas arrojaron luz sobre su rostro, revelando más años que su edad. Él le contó de su vida, de la madera, el trabajo, los largos inviernos, la soledad. Eso lo hizo más rudo de lo que pretendía ser. Admitió que cuando la vio en su casa, algo dentro de él entró en pánico. Pensé que estabas tomando lo poco que yo. Se había ido, dijo, mirando fijamente al llamas. Pero estabas dando lo que yo había. Se olvidó de dar. Ella no dijo nada en absoluto. Primero. Luego, en voz baja, le contó su historia. Cómo su marido había muerto de fiebre. Cómo la ciudad había cambiado la bondad en compasión y la compasión en chisme. Dejé de esperar gentileza, ella dijo, pero no pude dejar de dárselo. Él la miró entonces, no como una extraña o un intruso, sino como alguien que caminó por las mismas tormentas que él, solo que los de ella eran más tranquilos y solitarios. Algo dentro de él cambió, pequeño, pero cierto, como una puerta que se abre en el oscuro. Pasaron los días. La nieve se ablandó, el sol regresa en débiles destellos. Palabra se extendió por la ciudad que la viuda había sido engañado por el hombre de la montaña. Los susurros florecieron como malas hierbas, cruel, sospechoso, medio curioso. El predicador, mi esposa, dijo que no era apropiado. El más grosero murmuró que un hombre como él perdió la cabeza al compartir su techo con una mujer como ella. El hombre escuchó los rumores. Cuando cabalgó para comprar provisiones, no lo hizo. Discutió, no se defendió. Cuando el vecino escupió un comentario sobre su invitado, él simplemente dijo, si la amabilidad arruina a un hombre, entonces ya estoy arruinado. Y montó lejos, dejando silencio tras de sí. Atrás, en la cabaña, notó su tranquilidad más de lo habitual. «Hablan, ¿no?», dijo. Preguntó. «Siempre lo han hecho», respondió. «Pero nunca escuchan. Las palabras no traía amargura, solo cansancio». Ella sonrió levemente y luego les dejó hablar. Él asintió, una suave sonrisa tocó su cara. «Tengo la intención de...». Esa noche, una tormenta regresó sin previo aviso. El viento gritó contra las paredes. El fuego parpadeó bajo, y los viejos padres acurrucados bajo sus mantas. Cuando se acabó la pila de leña, la viuda, Rose, insistiendo en que traería más. Él intentó detenerla, pero ella solo dijo, «Ya tienes bastante con vigilar ellos. Déjame hacer algo bien». Antes él podría protestar. Ella se deslizó hacia afuera. La nieve. La puerta se cerró de golpe y la figura desapareció en la furia blanca. Pasaron los minutos. Demasiados. El viento aulló más fuerte, sacudiendo el techo. Él maldijo en voz baja, agarró su abrigo y siguió sus huellas. La noche fue cruel. La nieve le azotó la cara y la llama de la linterna casi se apaga con cada ráfaga. Gritó su nombre en el tormenta, pero el viento se tragó un agujero. Entonces vio una forma oscura cerca de la valla, línea, pequeña todavía. Se dejó caer a sus rodillas. Estaba medio enterrada, con los brazos entrelazados. Alrededor de un haz de troncos, su aliento débil pero firme. La levantó, acunándola contra su pecho. Su piel tenía frío, sus labios estaban pálidos, pero sus ojos se abrió de golpe mientras él la llevaba de vuelta, hacia la luz de la cabaña. Ella susurró algo que apenas pudo entender. «Oye». No quería que el fuego se apagara. Dentro, la colocó cerca de la estufa, frotándose las manos para devolverles el calor. Los padres ancianos lloraban, el padre oraba, en voz alta pidiendo misericordia. El hombre se inclinó. Su voz se quebró. «Alimentaste a mis padres. Cuando no estaba aquí», dijo temblando.
Ahora déjame alimentar tu alma para el resto de mi vida. Sus ojos se abrieron lentamente. Encuentro con él. No hubo discurso. No hubo grito repentino, solo la profunda quietud de entendimiento entre dos personas que vivió demasiado tiempo en silencio. Ella alcanzó débilmente por su mano y la sostuvo como algo sagrado. La tormenta rugió durante la noche, pero dentro de la cabina se mantuvo brillante. La atendió hasta el gris del amanecer comenzó a abrirse paso, la ventana escarchada. El mundo afuera estaba tranquilo otra vez, lavado como nuevo. Cuando despertó, lo encontró todavía arrodillado junto a ella, medio dormido, su mano alrededor de la de ella. Su abrigo se había caído de sus hombros, cubierto de una capa de polvo de nieve. Ella lo estudió durante un largo rato. Momento. Las líneas del agotamiento, la firmeza incluso en reposo. Entonces la voz de mi madre llegó desde la cama, suave, como oración. El Señor da nombres a aquellos que los han ganado, dijo. Y esta mañana, niña, te has ganado uno nuevo. La viuda se volvió confundida. La anciana sonrió. No viuda, no caridad, no perdida. Serás llamado suyo. El hombre se estremeció ante las palabras y levantó la vista. Su cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella en la luz dorada del amanecer. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño anillo, desgastado y apagado por los años. El suyo, la madre había seguido a su esposa pasando. Lo puso en su palma. Sí, me tendrás, dijo simplemente. Entonces esta casa nunca volverá a estar sola. Ella miró el anillo con lágrimas, nublando su visión. No había sin testigos, sin predicador, sin campanas de iglesia. Solo la montaña, la nieve y dos corazones descongelándose en el mismo fuego. Afuera, la tormenta se desvaneció ante la luz del sol. Las montañas brillaban como el cristal, cada árbol cargado de diamantes de hielo. Él la ayudó a ponerse de pie, estabilizándola, mientras daba sus primeros pasos hacia el puerta. La luz entraba a raudales, pintándola, cara de oro. Detrás de ellos, sus padres sonrió entre lágrimas, susurrando gracias al cielo que la había enviado a su puerta. Miró el mundo más allá. La cabaña, blanca sin fin, ahora tocada con color. La montaña me dio una segunda oportunidad, dijo en voz baja. Eres la razón por la que todavía respira. Ella se inclinó hacia él, el anillo cálido entre sus manos unidas. Por primera vez, ella sentía la nieve no como una carga, sino como bendición. Cada copo un testigo silencioso hasta el momento su nombre. Su vida y la soledad cambió para siempre, y a medida que el sol salió sobre la cresta, el valle lleno de una luz tan pura que parecía borra cada sombra. Cada palabra cruel alguna vez se ha hablado de ella. El humo de la cabina subió alta y constante, una columna de calor contra el cielo. En el pueblo de abajo, cuando la gente lo vio, ellos dijo que el fuego del hombre de 1900, la montaña quemó más brillante que nunca. Ninguno de ellos sabía por qué. Pero el viento traía un susurro. Bajando las laderas, una promesa, una oración y un nombre nacido de la misericordia. La mujer quien alimentó el frío y a cambio recibió respaldarla.